Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Adriana Rodríguez, docente de forrajicultura y decana de la FAUBA, y Belén Gualgueto, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA. Adriana y Belén nos van a contar sobre la emisión de gases de efecto invernadero en un establecimiento agropecuario de la localidad bonaerense de Coronel Suárez. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Esperemos que se repita. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien, como para arrancar, ¿nos pueden contar por qué estudiaron la emisión de gases de efecto invernadero? A mí me interesaba porque yo empecé a trabajar en una empresa agropecuaria cuando estaba todavía estudiando la licenciatura en Ciencias Ambientales y empecé a hacer una gestión ambiental dentro de los procesos de la empresa en toda la producción, es producción primaria. Y dentro de esta gestión ambiental y de las implementaciones que se hicieron, se encontraron un montón de mejoras, pero en ese momento, que fue ya hace como 5 o 6 años que yo empecé a trabajar en el sector agropecuario, no había mucho sobre la huella de carbono. Era un tema apenas urgente para lo que era para los ingenieros agrónomos que estaban en el campo, que donde yo trabajaba. Y si bien la parte ambiental ya se estaba empezando a incorporar, con mucha voluntad se estaba empezando a incorporar, la huella de carbono estaba como el último tema. Y ya avanzando en la carrera y teniendo que, tener un tema de tesis específico, pensé, ¿por qué no la huella de carbono? Cuando se empezó a poner en auge por tema mercados, por tema exigencias y cosas así, más que nada exigencias desde afuera, externas, no particularmente de Argentina. Y bueno, empecé a buscar justamente algún director para la tesis y recordando los temas que había visto con Adriana y especialmente acordándome de lo bien que había pasado en la cursada con Adriana, coincidentemente vi que Adriana tenía temas en huella de carbono y la contacté y le propuse hacer esta tesis, que en realidad formalmente sería un trabajo profesional, porque contesta alguna pregunta que hace una empresa, que era justamente una incógnita para la empresa también. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cuál es nuestra huella de carbono particularmente? Que era un tema que ellos querían tener de respaldo para poder presentarse también ante los cuestionamientos o dudas que tiene también la sociedad. Así que particularmente por mi lado surgió de toda la trama de esos. Me parece re lindo esto que estemos contando, porque entiendo que si ponemos cambio climático en Google aparece una chimenea, aparecen autos, no es tan normal vincularlo. Bueno, nosotros que estamos en la facu capaz que sí, pero entiendo que está bueno contarlo también. Y un poco ocurrió el feliz encuentro porque Belén cursó manejo de pastizales, que es una materia electiva que yo dicto para la licenciatura en Ciencias Ambientales, y para ese entonces ya tenía publicado un trabajo que habíamos hecho, un trabajo bastante importante, en donde demostramos que en la producción ganadera hay una diferencia muy clara según la forma en que se maneja los recursos forrajeros, se manejan los animales, en las emisiones, sobre todo de metano, que es el principal gas que los rumiantes emiten, pero a su vez los sistemas ganaderos tienen la ventaja cuando son pastoriles de que el suelo puede secuestrar carbono. Entonces, dependiendo del tipo de práctica pastoril que se aplique y acompañado de otros tipos de prácticas en el manejo de los pastizales o en las pasturas o en los cultivos que se utilicen para alimentar al ganado, se puede mitigar la emisión de metano del ganado secuestrando más carbono en el suelo. Entonces ahí se genera un balance que puede ser neutro o hasta algunas veces positivo y que permite mejorar o compensar o mitigar la huella de carbono de la ganadería. Siempre que hacemos notas vinculadas a ganadería y emisiones de gases de efecto invernadero se genera mucho debate, así que me encanta que podamos tratar este tema acá. ¿Y qué nos puedes contar sobre este establecimiento que estudiaste? Bueno, este establecimiento está en la provincia de Buenos Aires, es un establecimiento grande, son casi 8.000 hectáreas, que tiene actividad agrícola y ganadera. Como los suelos de este establecimiento y todo el ambiente de este establecimiento es
un poco malo para la agricultura, tienen mucha ganadería. Ellos tienen la posibilidad de tener alrededor de 50, casi me voy de mambo, 5.000 cabezas de ganado instantáneas en el establecimiento, y hacen también agricultura, todos cultivos commodities, hacen trigo, girasol, maíz, por supuesto, hacen algo de soja, pero muy poquito, y tienen la posibilidad también, después de un largo crecimiento como empresa, de incorporar riegos. Tienen riegos propios, entonces tienen la posibilidad de utilizar los riegos para el crecimiento de los cultivos. Y en la parte ganadera fue siempre a pasturas, excepto a partir del año 2019, que intentaron incorporar lo que es una especie de feedlot. No es un feedlot como tal, no es que las vacas o los animales, los novillos, crecen ahí en el feedlot, sino que es una serie de corrales que se utiliza para lo que es la etapa de engorde, que es la última etapa de un ciclo ganadero, que arranca con una cría de terneros, después con una recría para elevar el peso, y después con un engorde, que es el último tramo en donde se terminan de engordar los terneros o los novillos, para una terminación específica que pide, en este caso, la demanda, que es un frigorífico. Y implementaron unos corrales más chicos, implementaron todo un sistema de suplementación que permitía tener mayor cantidad de animales en el establecimiento. Hoy en día, dependiendo del mercado, deciden si mandar los novillos a terminación con feedlot o si los siguen engordando a pasturas, que es una práctica que se hace perfectamente, tarda más, ¿sí? Es una práctica que lleva quizás hasta 2 años, lo que en un feedlot lo haces en 3 meses. Así que este establecimiento es agrícola ganadero, y con mucho énfasis en la ganadería por el tipo de suelo que permite las prácticas. Perfecto. ¿Y el objetivo de tu trabajo en todo ese marco? Y el objetivo del trabajo fue justamente conocer las emisiones, conocer cuál es la huella de carbono del establecimiento, tanto agrícola como ganadero. Era una pregunta que surgió por parte de la empresa. Esta empresa voluntariamente empezó a hacer gestión ambiental en sus procesos. Era un tema que les surgió, lo tenían pendiente, les interesó, proyectan a futuro, entienden que es un tema que se tiene que incorporar sí o sí a la producción agrícola y ganadera. Y coincidió que caí del cielo y les encantó que yo sepa de gestión ambiental. Hubo match. Sí, totalmente. Entonces el objetivo fue responder puntualmente a esta incógnita que tenía la empresa de conocer su huella de carbono, conocer las emisiones, todo lo que se libera a la atmósfera como gases, y además poder incorporar un poco lo que es el balance, esto que Adriana comentaba, de ver cuánto se puede llegar a capturar, cuánto es la compensación que una empresa agropecuaria hoy podría llegar a hacer a las emisiones. Una cuestión, Adriana, vos estando en la facultad, la gente se te acerca sobre este tema, las emisiones en producciones agropecuarias, es una cosa que ya está cada vez más. Sí, sobre todo cuando dictamos el curso de manejo de pastizales o en la especialización en manejo de sistemas pastoriles, porque tiene como un doble interés. Por un lado, el interés de los más ambientólogos, pero además, como decía Belén, quien pretende exportar sabe que le van a pedir algún indicador de trazabilidad, de la huella de carbono, de la huella de agua, ¿no? Algo que dé cuenta del impacto que tiene esa producción en el ambiente. Entonces, es como que aparece ese doble interés, ¿no? Por un lado económico, y los profesionales tienen que saber esto. Y hace unos años incorporamos eso en la especialización en manejo de sistemas pastoriles, porque, cada vez va a estar más presente y es más importante. Y una cosa que aclaró Belén, y que por ahí está bueno profundizar, es que su trabajo final fue con el estilo trabajo preprofesional, porque respondió una pregunta concreta profesional, ¿no?
Pero lo que es muy interesante es que en ese camino surgen preguntas. Surgen preguntas que abren la posibilidad de investigar sobre otras cosas, ¿no? O de profundizar sobre otras cosas ya con el método científico. Entonces, a mí me parece muy importante este encadenamiento, ¿no? Respondemos una pregunta práctica que necesita un productor, que necesita una empresa, y esto nos lleva a investigar más y a encontrar nuevas soluciones, ¿no? Nuevas propuestas para mejorar la producción en nuestro país, ¿no? Sí. Desde el punto de vista ambiental en este caso. ¿Y qué resultados te gustaría destacar de todo lo que encontraste? Bueno, lo que encontramos, que son resultados particulares para este establecimiento, fueron son resultados que se limitaron en tiempo. Fue para una campaña, que fue la campaña 2021, y para la producción solamente de ese año. Entonces, y para las condiciones que ese establecimiento tuvo en esa temporalidad, lo que encontramos que fue resultados parecidos a los que se ven en otros tipos de trabajos, que es que la etapa de recría, donde la etapa de recría tiene la categoría de los novillos más jóvenes dentro, que se engordan, fue la categoría que mayores emisiones tuvo. En el caso particular de esta empresa estuvo porque es también la mayor cantidad de animales que tiene. Si bien dentro del establecimiento se tiene terneros, vacas lactando, novillos engordados a feedlot y a pastura, se tiene toro, todas esas categorías. La categoría que más se maneja en este establecimiento es la de novillo joven, que es de 1 a 2 años. Y esa categoría fue la que mayores emisiones generaron en los resultados. Sin embargo, también vimos que en cuanto a la eficiencia en la emisión, las vacas ya más adultas, las vacas que están lactando, y los toros son los que emiten más por individuo, no por categoría, porque en un establecimiento agropecuario a veces se tienen, no sé, si es muy grande, algo, proporcional a la cantidad de vacas, pero en mi caso fueron de hasta 25, creo, 30 o hasta 40 toros, no mucho más, es muchísimo. En cambio, novillos llegamos a tener hasta 5.000. Entonces sí, esa categoría claramente es la que mayores emisiones tuvo. Sin embargo, si yo veo la eficiencia por individuo, fueron más ineficientes, o sea, emitieron más por kilo de carne producido una vaca ya adulta, un toro. Eso en cuanto a emisiones ganaderas, que también otra cosa a destacar, que se encontró lo mismo que se encuentra en estos tipos de trabajos, que es que las emisiones vienen particularmente por la fermentación entérica de los rumiantes, ¿sí? Que es una condición justamente de los bovinos. Acompañado a esto hay una gestión del estiércol que se hace, pero las emisiones provenientes de la gestión del estiércol fueron muy bajas. Y en cuanto a emisiones agrícolas, lo que se encontró en este establecimiento, que también coincide un poco con otros resultados, es que el trigo, que en el caso de ese año se hizo encima bajo riego, fue el cultivo que mayores emisiones tuvo. También consideramos que fue el cultivo que mayor rendimiento tuvo, claro, y fue uno de los cultivos a los que más se fertilizó. Cuando hablamos de emisiones en ganadería y emisiones en agricultura, tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes de emisión. Y en ganadería justamente son fermentación entérica o gestión del estiércol, y en agricultura es emisiones por uso de fertilizantes, especialmente el nitrogenado. Emisiones de fertilizantes nitrogenados por las emisiones de óxido nitroso, que es este gas de efecto invernadero, y emisiones también de la descomposición de lo que son los residuos de cosecha que quedan después de la cosecha justamente, que quedan sobre el suelo. Y bueno, y en nuestro caso sí, fue muy, muy puntual que emisiones por uso de fertilizantes nitrogenados fue lo que más emitió en los cultivos. Perdona, ¿esas emisiones están atribuidas a lo que es agrícola o está relacionado al suelo directamente? No sé cómo lo dividiste eso. Hay una gran división. Cuando hablamos de ganadería, hay cosas que se le pueden atribuir a el ganado en sí, como es esto, la fermentación entérica y la gestión del estiércol.
pero hay cosas que se le atribuyen a lo que es la tierra, lo que es en este caso las pasturas, que es las emisiones por la descomposición del estiércol que queda después de un pastoreo. Eso se lo atribuye a la tierra, son emisiones del suelo, según nuestros cálculos. Yo lo hice con una metodología que considera que eso es del suelo, que es una metodología del IPCC, pero bueno, vos también sabés que esas emisiones del suelo son provenientes del estiércol, así que son ganaderas eventualmente, pero sí, son del suelo, y ahí es donde también empezás a mirar la compensación esta que podés hacer por justamente estas pasturas o estos verdeos donde, si bien se está emitiendo por la descomposición de el estiércol, también tenés una captura porque ese carbono orgánico del estiércol también queda sobre el suelo. Queda y se incorpora, y también Belén hizo cálculos de cómo fue variando el carbono en el suelo con algunos datos que tenía antiguos, sí, de la composición del suelo y en distintos lotes, y pudo estimar ahí cómo fue variando, que es en realidad lo que te dice cuánto secuestra, ¿no? O sea, cuánto carbono tiene el suelo hace 5 años atrás y cuánto tiene hoy, y bueno, si eso aumentó o disminuyó y cómo cambió ese stock, que es en realidad el dato duro que te permite decir esta práctica agrícola secuestra o emite, porque en realidad es el número que más importa, porque más allá de cuánto emite una práctica agrícola o una producción ganadera, lo que importa es el balance. Claro. Si vos todo eso que emitiste lo compensaste porque pudiste secuestrar mucho carbono, es lo que importa. Y durante muchos años ese debate que vos habías comentado, Sebastián, viene de que durante mucho tiempo le pegaban, entre comillas, a la producción ganadera por la emisión de metano, cuando nunca midieron, o hace relativamente poco se empezó a medir, cuánto las pasturas, los pastizales permiten captar de carbono. Y en realidad tenés que hacer la resta. Bueno, emite tanto, capta tanto, algo la resta, el balance es tanto. Claro. Entonces, es un poco, empezamos a trabajar en esa línea de medir también, ¿no? La contraparte de las emisiones. ¿Alguno de estos resultados les sorprendió? Y no. Son resultados lógicos, están todos dentro de los resultados que se buscan en bibliografía. Perfecto. Es lógico que una categoría que tiene muchos animales generando emisiones sea justamente la que te dé el resultado mayor. Quizás lo más sorprendente fue sí confirmar que en este establecimiento también pasa esto de que los verdeos y las pasturas fueron los que tuvieron un valor de captura de carbono, y los suelos agrícolas, los que se mantuvieron con cultivos agrícolas, fueron los que emitieron más o capturaron menos en realidad. Quizás esa confirmación sí, obviamente que detrás tiene un montón de en mi caso quizás fueron problemas de metodología, lograr encontrar también datos que sean fiables de carbono del suelo. Hay un tema también con las empresas ganaderas y con el sector agrícolas y ganaderas, o sea, sector agropecuario en sí, que es el registro de los datos. Hay un tema de registrar datos que es casi imposible en algunos casos, y hay un tema que es más difícil en ganadería que en agricultura, por el simple hecho de que la ganadería se mueve dentro del campo y la agricultura no. Los cultivos agrícolas están siempre en el mismo lugar, es fácil registrar cosas, es fácil medir. La ganadería se mueve por lotes, se mueve a veces por circuito, cada productor tendrá su circuito, su forma de producir, a dónde las muevo, qué les doy, cuánto les doy, qué les suplemento, qué no les suplemento. Es una barbaridad de información que muchas veces no está registrado. Imagínate si no está registrado eso, los valores de carbono del suelo sí los tendrán, la mayoría no. Y eso es un tema que yo también traté de hacer hincapié con las conclusiones de esta tesis, que es la toma de datos, la toma de registros de muestreo de lo que se está haciendo. A veces solamente se hace un muestreo de nitrógeno en una parcela sola, exclusivamente porque sé que después voy a poner tal cosa y bueno, y no quiero fertilizar de más, etc. Pero el registro de datos ganaderos y particularmente también hay otra cosa, que en general los muestreos que se hacen sobre el suelo agrícola.
y no se hacen sobre suelo ganadero. Hay muy poco, creo, de suelo ganadero, y es justamente el dato que te podría llevar a considerar que ahí estaba la captura y no la registraste en ningún momento. Ese es otro tema también que tiene. Así que sí, los resultados de los balances al final de todo, sí, eso quizás haya sorprendido, a mí particularmente me haya sorprendido más, esto de, sí, confirmé, mira, a mí también me dio, no puedo defender en este caso a la agricultura como una práctica que capture más carbono comparado con un pastizal, un verdeo, etc. ¿Y qué implicancias tiene todo esto que encontraron? Implicancias, bueno, todas las prácticas que ahora están con posibilidades de hacer dentro de esta empresa, si es que se quiere avanzar, si es que se puede también avanzar para empezar a mitigar todo esto. Uno cuando tiene, lo primero y principal es tener el dato, es tener un número, una base, saber sobre qué tengo que actuar. Hay un montón, por todos lados te acusan, por todos lados te dicen vos haces esto, vos no haces lo otro, y sin embargo, tipo, vos tendrías que hacer esto, y ¿sobre qué actuar, no? Sobre qué empezar a implementar cosas. Y bueno, creo que la mayor implicancia es justamente eso. Ahora yo ya sé, es el primer dato, ¿no? Este año o al año siguiente hacer otra medición, si se puede, al año siguiente otra, ver si los datos que dieron en el primer momento fueron totalmente variables, cuestiones que al año siguiente por un tema climático, lo que sea, varían, y empezar a acomodar, empezar a tener una línea de base, y con las posibilidades que tengan, empezar a incorporar prácticas que vayan a favor de la mitigación de todo eso. Creo que esa es la mayor implicancia. Y conocer qué prácticas, ¿no? Sobre dónde actúo. Bueno, ahora ya sé que mi huella es tal, pero lo importante es de dónde surge esa huella, ¿no? Si es más porcentaje agrícola, más porcentaje ganadero, y dentro de la ganadería, ¿sobre quién voy a actuar? Todas mis categorías, algunas, dentro de mis cultivos, ¿cuáles? ¿Actúo sobre la fertilización o actúo sobre la cantidad de combustible que estoy utilizando para regar, para mover lo que son los equipos de riego, o actúo sobre qué? Esa es la mayor implicancia. Justamente generar un conocimiento que no se estaba teniendo. Y algo importantísimo que es acercar estos conocimientos que surgen de la ciencia, de lo académico, al productor. Sí. O sea, este camino es importantísimo, porque traducido, puesto en práctica, puesto en el campo, ¿no? Es lo que permite que el productor entienda y le encuentre la vuelta, ¿no? A producir, porque además va a ser un beneficio económico, sin duda, ¿no? Para él. Está haciendo, sí. Entonces, hacer ese encadenamiento, llegar a eso, es algo muy importante, y por eso yo valoro tanto el hacer trabajos de investigación a escala establecimiento y hacer estos trabajos preprofesionales, porque es lo que permite hacer esta transferencia, ¿no? Bien, que se sigan multiplicando. Sí. Ariana, Belén, muchas gracias por venir acá. No sé si nos quieren dejar algún mensajito más antes de irse. ¿O estamos bien? Particularmente, excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Te hacemos un corte?